La cuarta transformación está atacando a México, literalmente, en todos los frentes. Los mexicanos estamos viendo cada vez con más certeza que estamos en una estanflación, lo que significa que el crecimiento económico es nulo y que al mismo tiempo tenemos una inflación muy alta. Las consecuencias de estas dos administraciones morenistas que hemos vivido nos han dejado en una situación inestable y con problemas en una sociedad que cada vez está más dividida. Hoy les voy a platicar de 8 situaciones que Morena y sus dirigentes, junto a nuestros gobernantes, están creando en México y que nos afectan más que beneficiarnos. Comienzo platicando de la reforma judicial y la elección de jueces. La implementación de la reforma judicial que permite la elección popular de jueces sigue generando debate. Hay incertidumbre sobre si esto democratizará la justicia o la politizará aún más, especialmente con las campañas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros en curso, que concluirán el día 28 de mayo. Las dudas sobre este proceso crean incertidumbre entre los inversionistas y se pierden empleos y oportunidades en el país. Vemos también que hay concentración de poder de Morena. La hegemonía del partido Morena en el Congreso y las legislaturas estatales sigue siendo un tema candente. Esto ha levantado preocupaciones sobre la falta de contrapesos democráticos y el rumbo hacia un sistema monopartidista. Igual que con la situación anterior, la incertidumbre nos asola mientras que nadie en el gobierno atiende las situaciones generadas por ellos mismos y culpan a otros países de las consecuencias de sus propias decisiones. Los ciudadanos debemos entender que la desaparición fáctica de los tres poderes de la Unión no trae nada bueno a los mexicanos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos con su toma de posesión el 20 o 21 de enero y sus propuestas de aranceles del 25% a productos mexicanos, así como políticas migratorias estrictas, están dominando las conversaciones. La respuesta de Claudia Sheinbaum, quien promete cooperación sin sumisión, también es un punto focal. Pero vemos que en la vida real la propuesta de Claudia se reduce a convocar a un mitin en el Zócalo el próximo domingo para, según ella, platicar con el pueblo. ¿Pero a qué pueblo se refiere? Si en el Zócalo solamente caben alrededor de 100,000 personas y los afectados por los aranceles somos más de 130 millones de mexicanos que vivimos en el país. Ese mitin simplemente no ayuda en nada. Morena ha realizado un cambio en la estrategia de seguridad, enfocada en capturar liderazgos criminales. Ha generado discusiones sobre el aumento de la violencia y la fragmentación de cárteles, afectando la percepción de seguridad pública. Pero no olvidemos que esto sucedió hasta que Donald Trump amenazó con poner sus aranceles el mes pasado. Antes de eso, el gobierno mexicano había negado en todas las ocasiones posibles que siquiera hubieran laboratorios de fentanilo en México. Pero después de eso, se han destruido en el último mes más de 56 laboratorios de esta droga, lo que significa que siempre estuvieron ahí, pero no lo querían reconocer. La amenaza de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos, implantados el día de ayer, a la hora de grabar este video, ha inyectado incertidumbre económica. Esto afecta directamente a las empresas vinculadas al comercio exterior y el Tratado de Libre Comercio, cuya revisión está programada para el año que viene. Pero esta incertidumbre no permite que aquellos que tienen dinero inviertan en México y prefieren guardar su dinero en el banco o simplemente invertir en otros países en donde les sea más seguro obtener un retorno de su dinero. Claro, con ganancias. Mientras México no pueda, por las malas decisiones de este gobierno, producir más y mejor, vamos a seguir con este problema que puede llevarlo años solucionar si no se hace de manera inteligente. Y la verdad, yo veo que el gabinete de Claudia no está preparado para esto. Morena nos ha dejado con una crisis fiscal y deuda pública. El elevado déficit fiscal estimado en 5.9% del PIB en 2024 y el aumento de la deuda alrededor de 8 billones de pesos son temas recurrentes. Se critica la irresponsabilidad fiscal del gobierno de Andrés Manuel y la pasividad ante la situación del gobierno actual de Claudia. La presión sobre el nuevo gobierno para un ajuste fiscal en 2025 es cada vez más grande y aún así el Congreso autorizó de deuda otros 4 billones de pesos solamente en este año para que la señora que ocupa el asiento del presidente pueda dar sus programas sociales sin exigir nada productivo a cambio. Morena también nos ha dejado una expectativa muy baja de crecimiento.
Las proyecciones de crecimiento para el 2025, que oscilan entre el 0.6% y 1%, reflejan una desaceleración económica. Calificadoras internacionales también han dicho que esta expectativa va a variar y muy probablemente lo haga a la baja, lo que quiere decir que será peor de lo que esperamos. Esto se atribuye a factores internos como la falta de inversión privada y externos como la política proteccionista de Estados Unidos. Sin embargo, la responsabilidad del gobierno es precisamente anticiparse a todos estos escenarios para que el estilo de vida de los mexicanos no se vea afectado. Una función que definitivamente no se ha logrado cumplir con Morena. Tenemos problemas inatendidos por el gobierno en muchos proyectos gubernamentales y el nearshoring. Los proyectos de infraestructura como los trenes de pasajeros, como el Tren Maya y la apuesta por el nearshoring están en la mira. Hay optimismo por el potencial económico, pero también críticas por la viabilidad financiera y la corrupción asociada a las iniciativas de la 4T. En el norte del país tuvimos por muchos años la oportunidad de vender nuestros productos en los Estados Unidos, pero los pleitos políticos de la región centro del país nos inhabilitaron y hoy estamos perdiendo empleos formales en todo el México, mientras que los empleos informales están creciendo. Como hemos visto, la cuarta transformación, lejos de ser la salvación prometida, está hundiendo a México en una crisis multidimensional, desde la incertidumbre generada por la reforma judicial y la concentración de poder de Morena, hasta la improvisación frente a los aranceles de Trump y el abandono de una estrategia económica coherente. Este gobierno ha demostrado que no está preparado para los retos que enfrentamos. Nos han dejado con una economía estancada, una deuda insostenible, una sociedad dividida y un futuro incierto, mientras culpan a otros por sus propios fracasos. Hoy más que nunca, los mexicanos debemos exigir un cambio de rumbo, uno que restaure los contrapesos democráticos, fomente la inversión y priorice la seguridad y el bienestar de los 130 millones que somos, no de los pocos que caben en un mitin. Porque si seguimos por este camino, no serán solo empleos u oportunidades las que perdamos, sino la esperanza de un México próspero para las generaciones que vienen. Es hora de actuar con inteligencia, no con promesas vacías. Se llegó el día. Los aranceles de Donald Trump entraron en vigor desde ayer y el gobierno mexicano ya tiene la oportunidad de implantar sus planes A, B y C, que desde hace más de un mes habían discutido para aminorar los efectos de las políticas norteamericanas en México. Sin embargo, lo único que sabemos que se ha organizado es un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México para que los mexicanos tengamos la grandiosa oportunidad de manifestar nuestro apoyo a Claudia Sheinbaum. Algo que no va a ocurrir de mi parte. Primero, porque no radico en la Ciudad de México y segundo, aunque lo hiciera, no asistiría a semejante payasada porque no estoy de acuerdo en que se pague del gobierno ninguna cantidad de dinero por acarrear gente para defender a los cárteles criminales que asolan a México desde la comodidad de la protección gubernamental. Aseguró Claudia Sheinbaum que el domingo propondrá las medidas específicas para evitar el desplome de la economía mexicana y la pérdida de empleos que, de hecho, se puede prever desde ahora. La pregunta sigue siendo, ¿para qué? ¿Para qué reunir a tantos mexicanos en el Zócalo cuando se sabe que el impacto será completamente nulo ante la actitud del presidente norteamericano? No me imagino a Donald Trump de pelos parados ante la amenaza que supondrá para él que se reúnan cientos o miles de mexicanos a cantar el himno nacional. Más bien, pienso que lo que está sucediendo es que Claudia se va a estar envolviendo en la bandera y se arrojará cual víctima del asedio del castillo de Chapultepec y niña héroe para mantener su popularidad en México, pero con resultados sumamente previsibles. La aprobación del 80% de Claudia en estos momentos no sirve de nada, ni ante los aranceles ni ante los problemas que vive el país actualmente, que van desde la inseguridad
hasta los temas de salud que afectan a los mexicanos. Lo que Claudia debió haber hecho desde que el presidente norteamericano anunció su intención de realmente aplicar los aranceles fue reunirse con su secretario de Economía para buscar una solución a cómo mitigar estos problemas. Evidentemente no lo hizo, contrario a lo que piensan muchos, que Claudia está intentando negociar con diplomacia y usando la razón para resolver el problema. Pero yo lo veo diferente. Claudia jamás pensó que realmente fueran a activar los aranceles debido a la popularidad que perdería Donald Trump entre sus votantes. Y realmente jamás hubo ni un plan A y mucho menos un B y un C. Ayer dijo Claudia que para ella es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar con sus medidas el presidente norteamericano. Y lo mismo le podría yo decir a ella. Es inconcebible que no se hubiera preparado para ello cuando fue anunciado con mucha anticipación. En febrero, el primer intento de Donald Trump se calmó ante la promesa mexicana de actuar en contra del crimen organizado en su territorio y de entregar a algunos delincuentes. Ya hemos visto cómo 29 de ellos fueron llevados y entregados a las autoridades norteamericanas en contra de todo protocolo establecido. Y también cómo se han destruido laboratorios de fentanilo, esos que hace tan solo 2 meses negaban que existieran. La política aislacionista de México en los últimos años, en donde se ha denostado a muchos de esos países aliados y socios comerciales en aras de una ideología populista fallida, ha dejado al país solo ante esta situación. Donald Trump ya vio que le es muy fácil hacer que el gobierno mexicano actúe bajo amenazas y no creo que vaya a ceder o eliminar estos aranceles hasta que nos exprima completamente y obtenga todo lo que desee. Las consecuencias de una mala administración se hacen presentes en un momento en el que la estanflación económica es evidente, pero eso no exime al gobierno de su responsabilidad de haber actuado a tiempo y con prontitud ante las amenazas iniciales. Canadá ya respondió a los aranceles de Trump y también aplicará un 25% de impuesto a los 100 mil millones de dólares que le compran a Estados Unidos. China también cobrará aranceles de 10 y 20% a algunos productos. En México aún no tenemos claro qué vamos a hacer. Solamente el mitin en el Zócalo. Los llamados a la unidad y a cerrar filas junto a la presidente por parte de los morenistas suena más a una llamada hipócrita que a defender a los criminales que los derechos de los ciudadanos. Los mismos criminales que han obligado a los empresarios a cerrar las empacadoras de limón en Apatzingán y que instalaron minas personales en los terrenos sembrados de aquellos que no pagaron las cuotas de pago de piso exigidas. Más grande aún que los problemas que nos pudieran representar estos aranceles es la pérdida de la división de poderes de la Unión. Las instituciones mexicanas han sido muy debilitadas en estos años y el incremento de la corrupción es cada vez más notorio, lo que es consecuencia de la concentración de un poder o del poder en una sola persona, ya que los mecanismos anticorrupción, por débiles que hayan sido, ya no existen. Estamos regresando a lo que la historia nos dice que fueron los sexenios de López Portillo y Luis Echeverría, en donde la figura presidencial decidía quién, cómo y cuándo podía prosperar y quiénes no. Que estaba bien que se hiciera y que no. Con los gobiernos morenistas, México había dado a entender que no quería ningún tipo de comercio con Estados Unidos. Claro que no lo dijeron de manera directa, sino que lo hicieron a través de sus acciones. El gobierno mexicano de Andrés Manuel y el de Claudia también violaron el Tratado de Libre Comercio con la reforma judicial. Lo violaron también con la contrarreforma energética, perdón. Lo violaron con la desaparición de organismos autónomos. Pero hoy se dicen víctimas de una persona que quiere desaparecer ese mismo Tratado de Libre Comercio. La hipocresía gubernamental no puede ser más grande. Un día dicen que Estados Unidos no es un aliado deseable y al siguiente lloran porque Estados Unidos les exige actuar en contra de sus protegidos, los criminales. Por cierto, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la estrategia de abrazos y no balazos se terminó desde el inicio del sexenio de Claudia. Lo que yo he visto y he notado es que esa política se acabó a partir de las amenazas de un gobierno extranjero, pero el descaro total es el de los líderes de ese partido morenista. Miren que salir a decir que respaldan la pasividad de la presidenta ante los sucesos recientes
Gerardo Fernández Noroña aprovecha la situación para revivir su discurso antinorteamericano, recordando que hace más de 150 años ese país se quedó con la mitad del territorio nacional, cosa que es cierta pero se exagera. En palabras de La Vilchis, el territorio perdido estuvo abandonado por el gobierno centralista de aquella época y lo que ocurrió pues era natural que ocurriera. Si quieren saber más, les recomiendo leer la historia real de los sucesos, porque la oficial nomás no sirve de nada, y menos de boca de Noroña. Hipócritas también se vieron los gobernadores morenistas que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores y que dicen respaldar a Claudia en todo. ¿Claudia qué? Los afectados en este conflicto que Claudia no sabe cómo resolver somos nosotros los mexicanos, que hay que respaldarle. Mucho respaldo y golpes de pecho en la defensa de lo que ellos llaman los intereses de la nación, pero se olvidan de lo principal. El país está compuesto por ciudadanos y esos ciudadanos no quieren el país que están dejando. ¿Cuándo respaldarán a esos ciudadanos? ¿Cuándo harán lo correcto y dejarán de hacer una plática o política mediocre, ficticia, para comenzar a resolver los problemas de México? Si estos gobernadores y cualquier otro gobernante mexicano quiere solucionar los problemas de los mexicanos, no se requiere respaldo a nadie. Se requieren acciones contundentes que nos saquen del hoyo en el que estamos. A saber, acabar con el adoctrinamiento en el sistema educativo nacional. Acabar con las empresas de gobierno, sean productivas o no, porque el gobierno no está diseñado para administrar ninguna empresa. Darle prioridad a la industria privada y facilitar que cualquier mexicano pueda abrir su propio negocio y ofrecer sus servicios. Facilitar y simplificar el pago de impuestos en el país. Hacer responsable a cada ciudadano de pagar sus propios impuestos para que sepan lo que el gobierno gasta, lo que les quita, y hacer sus declaraciones ante la Secretaría de Hacienda. Reducir la intervención del gobierno en los mercados al mínimo. Permitir el desarrollo de tecnologías nuevas que podamos después vender al extranjero. Permitir a los ciudadanos defenderse ante el crimen organizado cuando sabemos que el gobierno es incapaz de hacerlo por nosotros. Proveer una seguridad social y salud completa, pero solamente a aquellos que realmente lo necesiten. Permitir la representación ciudadana distrital en el Congreso y facilitar el acceso de candidatos independientes a las elecciones del país. Eso solucionaría muchos de los problemas que hoy enfrentamos y no los desplegados apoyando a una persona como Claudia. Les recuerdo a todos esos gobernadores que respaldan una política centralista, que cada vez en la historia de este país que se hace un embrollo tan grande con sus idioteces, las de los políticos, siempre sale un coahuilense a solucionarlo. Y esta ocasión no va a ser la excepción. La semana pasada hice un video en donde mencioné, en un caso hipotético, a los corruptos del PRI, a los corruptos del PAN y a los corruptos de Somos México. Amado Avendaño ayer me pidió pruebas de su corrupción y con justa razón me dijo que no iba a tolerar que yo lo llamara corrupto. Desde aquí ofrezco una disculpa tanto a Amado Avendaño como a cualquier otra persona de Somos México que se haya sentido aludida, pero jamás fue mi intención decir que ellos eran corruptos. Particularmente me refería a las personas que hipotéticamente pudieran involucrarse en Somos México provenientes de otros partidos y con otras intenciones fuera de las que originalmente fueron prometidas a la ciudadanía. En el texto del guión que había elaborado me sonaba muy bien y jamás pensé que eso pudiera ofender a alguien y mucho menos que alguien se fuera a sentir aludido por esto. Sin embargo, he aprendido que mi responsabilidad social y la justicia deben de estar por sobre cualquier cosa. Y les garantizo que en el futuro tendré más cuidado a la hora de redactar los guiones de mis videos. Creo que esto es particularmente importante en estos momentos en el que los ciudadanos debemos de estar unidos, conformando partidos políticos llevados y dirigidos por ciudadanos, porque México no tendrá otra oportunidad de hacerlo hasta dentro de mucho tiempo. Ya estamos cansados de escuchar sobre la inseguridad del país y que no se haga nada. Estamos hartos de saber que las prioridades del gobierno no son iguales que las de los ciudadanos que votamos por ellos. Estamos hastiados de políticos corruptos e indolentes que se han dedicado a destruir la economía de los mexicanos y la base social que debe de estar conformada por la familia desde su núcleo. El día de ayer les decía que el país no va por buen camino y que es necesario cambiar el rumbo urgentemente. De ejemplo, les puse lo que está sucediendo con Pemex
y las pérdidas económicas que tuvo en el último año. Pues bien, ayer mismo nos enteramos que no solamente es Pemex, sino que Comisión Federal de Electricidad también está perdiendo dinero. En el año 2024, esta empresa del Estado perdió 124,113 millones de pesos. Tan solo en el último trimestre perdió más de 38,000 millones de pesos, más de 340 millones de pesos diarios. Cuando pienses que con la industria privada proveyéndonos de energía eléctrica los precios serían más caros, recuerda que además de los recibos que pagas de luz cada bimestre, que ya son caros de por sí, este dinero perdido por la mala administración de la empresa también lo terminas pagando tú, pero a través de tus impuestos. Impuestos que deberían de estar haciendo otra cosa, trabajando en algo más. Y como les he comentado antes, no hay un solo peso que gaste el gobierno que no sea tuyo y de tus impuestos. Los mexicanos deberíamos de estar preocupados también por la situación laboral en el país. Los rumores y evidencias de despidos y salidas de empresas extranjeras se suman a la salida de capital que se ha venido dando en los últimos años. Los inversionistas no confían en México y la consecuencia se verá en empleos perdidos. Volkswagen, Nissan, Black & Decker, todas ellas han anunciado reducción de su producción o empleos. Altos Hornos de México ya no existe y eso significó 50,000 empleos más perdidos. Y a esto súmenle que hay empacadoras de limón en Apatzingán. En este momento, 30 de ellas que están cerradas desde la semana pasada por las extorsiones y el asedio que sufren del crimen organizado. ¿Qué sigue? ¿Que el gobierno despida a trabajadores de sus propias empresas? Ya está sucediendo en Pemex, que ha despedido trabajadores, entiendo que sindicalizados, en Tabasco y Campeche, porque no tiene cómo pagarles. El llamado a cerrar filas que sale del ronco pecho de Ricardo Monreal no puede ser tomado en cuenta. Yo no puedo cerrar filas con alguien que me está mandando al carajo junto con todo el resto del país, nada más porque un presidente extranjero le pone presión con unos aranceles. Además, en su discurso, no hay un solo morenista gobernante que haya reconocido que se tenía que actuar. Gerardo Fernández Noroña salió incluso a decir, muy arrogantemente, por cierto, que ya quería ver a dónde se llevaban los gringos su dinero o su producción y que no tenían más que producir aquí. Ya vimos que eso es falso y que si nos estamos viendo afectados porque nadie elaboró un plan que previera lo que está sucediendo el día de hoy, pues es culpa del gobierno. El desaseo en el gobierno es realmente impresionante. Es triste la historia de Claudia queriendo gobernar. En realidad, esta mujer no puede controlar ni a su propio partido y la evidencia salta a la vista si comprendes que la reforma electoral que propuso Claudia para evitar el nepotismo entrará en vigor hasta el año 2030 porque el Partido Verde Ecologista impuso su voluntad. Claro que con ayuda de muchos otros morenistas a quienes no les interesa que esta ley se aplique pronto. Morena se está dividiendo y no fuimos nadie de la oposición, sino las envidias, la avaricia y el egoísmo quienes lo lograron. ¿De qué nos sirve conocer la información de que Claudia tiene una popularidad de 80% entre los mexicanos, suponiendo que eso sea cierto? De nada. Nos debe de preocupar la inflación, el trabajo, los salarios, el poder adquisitivo, la salud, la inseguridad. Son estos temas los que nos vuelven oposición a todos nosotros y son estos temas en donde debemos juntarnos y desde ahí lanzar todas las propuestas que puedan servir a México. El activismo político que he venido realizando, poco o mucho, bueno o malo, no es solamente por el amor que le tengo a México. La verdadera razón es una caja de cartón, mi caja de cartón. Hace unos años, cuando yo era todavía un ídolo juvenil y por lamentables situaciones que he vivido, me quedé a la edad de 24 años solo con mi hijo. Debo mucho a mis padres el apoyo que me dieron en esos momentos para poder educarlo correctamente, pero en aquella época pensé, muy estúpidamente, que mi prioridad era proveerle de todo. Y recuerdo una Navidad en que mi abuelo le llevó a mi hijo de regalo un helicóptero que hacía muchos ruidos, se movía en el piso y tenía un montonal de luces. Recuerdo que vi a mi abuelo hincado en el piso intentando jugar con mi hijo con el helicóptero, mientras que mi hijo estaba pasando la mejor noche de su vida a carcajadas jugando con la caja de cartón de la envoltura del mecánico helicóptero. En ese momento me propuse comprar cajas de cartón para hacer un túnel y que mi hijo pudiera jugar con ellas y dentro de ellas, pero nunca lo hice. Pasó el tiempo, mi hijo creció y la caja de cartón nunca se volvió una realidad. Una oportunidad que desperdicié por no haber sabido valorar el momento que estaba viviendo. No quiero que eso vuelva a ocurrir.
Hoy no se trata de una caja de cartón, se trata de un país seguro, con salud, con educación, con una economía fuerte y robusta, que permita a mi hijo comprar y disfrutar su propia caja de cartón junto al suyo. Esa es la razón de mi lucha y es la única razón que considero válida. ¿Cuál es tu caja de cartón? Cuando lo descubras, ese será el motivo por el que te decidirás a unirte a la oposición en México y luchar por un país mejor con quien tú quieras. ¿Hasta cuándo vas a esperar?